Vamos en esta mañana a dar continuidad y por favor vamos a abrir nuestras Biblias. La semana pasada concluíamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 11, de tal manera que el día de hoy estaremos escudriñando Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 12 a versículo 19. El título de esta predicación, tanto en la predicación como en la versión Reina Valera, dice el título Padeciendo como cristianos. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos, hermanos. Amado Señor, en tu soberanía, el día de hoy nos has permitido estar aquí juntos una vez más. En el pensamiento de la gente común existe la casualidad. Mas para nosotros como creyentes consideramos que todo, Señor, todo está bajo tu dominio, todo está bajo tu control, todo está bajo tu soberanía. Y si tú has permitido, Señor, que hoy estemos presentes, es porque hablarás a nuestras vidas. Hablarás, Señor, a nuestro corazón. Es por eso, Señor, que yo te ruego que seas tú quien abra el entendimiento, quien disponga los corazones, quien haga, Señor, ese trabajo a partir de tu Espíritu, el cual nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Pues a través de tu palabra, Señor, a través de la locura de la predicación, a ti te ha placido llamar a los tuyos. Toma control, Señor, de mis labios, de mi pensamiento y aún de mi necio y engañoso corazón, para que sea, Señor, tu Espíritu el que hable a tu pueblo en esta mañana. Para que seas tú, Señor, quien traiga la advertencia, el consejo y aún la reprensión. Pues, amado Señor, será mejor recibir juicio en esta tierra para purificación y para salvación, que juicio para castigo eterno. Por eso, Señor, permite que no haya distractores para centrarnos en esta mañana, Señor, en lo que tú traes para tu pueblo. Hoy, Señor, te pido que escuches mi oración, que extiendas misericordia, que nos des guianza, que seas tú, Señor, quien siga sosteniendo a tu iglesia. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Conocer la historia es conocer lo que da sentido a nuestras vidas.
y mayormente como cristianos, como hombres y mujeres que centran su pensamiento en aquel maestro que a lo largo de la historia ha impactado la vida de cientos de hombres, no solamente aquellos testigos oculares que fueron perceptibles de su nacimiento, de su trayectoria, de su muerte y aún de su resurrección. Conocer la historia es darle sentido a nuestros pasos. Es por eso que creo que es necesario comprender que la vida de los creyentes ha sido muy, muy diferente a lo largo de las etapas. Nada tiene que ver nuestra historia como creyentes modernos a la historia de los primeros creyentes, los cuales incluso el concepto de cristiandad en los primeros siglos no era un título del cual fuera una persona orgullosa de portarlo, porque el concepto de cristiano se traducía como un sinónimo de burla, como un sinónimo denigrante, una distinción que incluso trajo consigo elementos no solamente de burla, sino de persecución, al grado de que el título de cristiano era el sinónimo de la posibilidad de que murieras en manos de la autoridad, simplemente a causa de proclamar tu fe en Cristo. Esto llevó a que muchos de aquellos creyentes perseguidos, asesinados, degollados, lanzados a los leones, comenzaran a ocultarse para poder llevar su fe hacia adelante. Y a través de todo este proceso de persecución, nosotros vemos no solamente fundamento bíblico, sino histórico, de historiadores que no eran creyentes, pero que dejaron en libros cómo es que sucedía todo en aquel tiempo. Escenas tan crueles donde los padres que no eran creyentes entregaban a sus hijos a las autoridades para que fueran asesinados. Amigos que considerabas amigos te entregaban a las autoridades para que recibieras la reprimenda a causa de proclamar a Jesucristo como tu Señor. En este contexto, los creyentes comenzaron a ocultarse debajo de la tierra en espacios que no eran tan abiertos para poder alabar a su Señor. Muchos de ellos que fueron expulsados de sus regiones, como a las personas a las cuales escribió Pedro esta carta, como peregrinos y como extranjeros, llegaban a una nación extraña, pues su habitación, su vivienda, sus pertenencias les habían sido quitadas y habían sido lanzados a causa de Jesucristo de sus tierras. Sus padres les desconocían y les detestaban a causa del evangelio. Es en este escenario donde ellos comienzan a identificar y a crear ciertos símbolos, los cuales podían incluso grabar en piedras, pintar en muros, a manera de saber que otro cristiano estaba en esa región. Muchos de nosotros en la actualidad compramos en algunas librerías cristianas algunos pescaditos y los ponemos a nuestros autos, cuya leyenda dice Ixoye. Bueno, este símbolo surgido en la persecución y llamado el Itzis, la figura de un pez con esos símbolos que son la traducción o el acrónimo de Jesús, Hijo del Dios Salvador. Cualquiera que veía ese símbolo, que para otros era simplemente un pez, para ellos era la traducción de que había otro de sus hermanos en esa región. Alguien al cual podría acudir y en unanimidad poder seguir alabando a su Señor. Surgieron otros símbolos. En algún momento las letras sobrepuestas una a otra, las palabras griegas alfa y omega, un ancla sinónimo de salvación. Incluso más adelante en el periodo medieval, algunos de nosotros que nos llamamos José y nos dicen Pepe, no sabemos por qué nos dicen así. Bueno, esto tiene su origen en la cristiandad de la época medieval.
aún seguía algún tipo de persecución y esa simbología traducida como pater putativus en latín era el sinónimo de José, el padre adoptivo de Jesús. Es por eso que a los José nos dicen Pepe, pater putativus. Luego entonces esos símbolos que para los cristianos de aquella época el solo verlos causaba lágrimas, euforia y alegría en el corazón, para otros simplemente serían símbolos, rasgos, pinturas. Por ello podemos comprender que un mismo elemento puede significar diferentes cosas dependiendo de la persona que lo perciba. Así somos los seres humanos. Otorgamos significado a un símbolo, a un objeto, a una cosa, y esto dependerá de nuestra experiencia, de nuestro contexto, de nuestro conocimiento previo. Incluso le podemos otorgar el valor a una cosa dependiendo de nuestro sistema de valores o de nuestra ausencia de un sistema de valores. No es lo mismo hablar de un concepto como el fuego delante de una persona que se dedica a forjar metales que hablar acerca de ese mismo concepto delante de alguien que probablemente ha perdido a toda su familia en un incendio y que la misma palabra que a uno le produce gozo, a otro le produce terror. Lo mismo sucede con conceptos que para nosotros son usuales y que encontraremos una y otra vez mayormente en esta carta de Pedro. Conceptos que vienen a razón de que él está escribiendo a sus hermanos que están pasando por lágrimas, por persecución, por prueba. Sin embargo, estos conceptos para un gentil hoy en día tienen otro significado totalmente diferente. Mientras que para los gentiles los conceptos de prueba, sufrimiento, padecimiento son sinónimo de injusticia, de no merecimiento, para el cristiano estos conceptos deberían de ser sinónimo de la soberanía absoluta y total de Dios sobre nuestras vidas. Las escrituras nos narran que Él tiene dominio sobre todo. Y si Él tiene dominio aún sobre esas aves insignificantes y ni una de ellas cae al suelo muerta si no es la voluntad de Dios, nuestra vida no es diferente. Aún en medio de la tormenta, aún en medio del fuego, aún en medio de la dificultad, el Señor sigue siendo soberano y el Señor sigue teniendo dominio y pensamientos de bondad para nosotros. De tal manera que la voluntad de Dios siempre, 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 siempre tendrá un propósito para nuestras vidas. El Señor no tiene falta de control sobre nada, pero sobre todo, hermanos, tenemos que comprender que aparte de que Dios tiene control de nuestras vidas, y la prueba y la tribulación serán parte bajo su pensamiento de nuestras vidas y tienen un propósito, sobre todo debemos entender que la persecución, la tribulación, la burla, el vituperio serán parte de la vida de un verdadero creyente, causa de aquel que nos ha amado primero y el cual ha rescatado nuestra vida para la eternidad. El día de hoy, a lo largo de 5 segmentos, de los cuales solamente abarcaremos 2 y dejaremos 3 pendientes para la semana entrante, abarcaremos estos versículos desde el versículo 12 al versículo 19 y lo haremos en estos 5 segmentos. De manera inicial estaremos hablando acerca de los versículos 12 y 13 y al cual podemos identificar bajo el siguiente título: la prueba es parte de mi vida
y debe ser motivo de gozo. La prueba es parte de mi vida y debe ser motivo de gozo. Por tanto, tengo que padecer como lo hace un cristiano. Una vez finalizado ese segmento, llegaremos a nuestro segundo y último segmento del día de hoy, mas no el último de toda la exposición. Y este segundo concepto o este segundo subtítulo lo hemos titulado de la siguiente manera: ser humillado a causa de Cristo es motivo de orgullo y de bienaventuranza. Y para este segundo subtema haremos algo que no es muy usual en esta iglesia. No tomaremos 2 versículos consecutivos, sino que tomaremos 2 versículos que se encuentran separados por uno más. Este segundo subtema lo estaremos abordando a la luz del versículo número 14 y 16. Así es que, hermanos, es momento de comenzar en esta mañana. Cuando nosotros somos hijos, llegamos a un punto en el cual los consejos de nuestros padres son fastidiosos. Llega un momento en que el consejo de nuestros padres nos llevan al hartazgo, al fastidio, a la llenura y al grado de cuestionar si esos consejos realmente tienen un fundamento de certeza y veracidad. Y es que los tiempos no han cambiado. Lo mismo ha sucedido con los hijos de los primeros siglos que los hijos del medievo, que los hijos de la modernidad. Llega un fatídico momento en que los hijos van creciendo y llega un momento en que su corta sabiduría y su empapamiento con nuevas nociones, tendencias, postulados científicos le llevan a una soberbia tal que los consejos de su padre no son otra cosa más que tonterías y basura. Lo mismo pasó con cada uno de nosotros que ahora somos padres cuando nuestros viejos nos daban algún consejo. Y es que, hermanos, no todo el consejo tiene que ser científicamente demostrable. Mucho de ello tiene que ver con el consejo que adquieres con la experiencia. Y estadísticamente hablando, tu padre siempre te llevará un alto porcentaje de experiencia que lo lleva a darte un consejo tal vez que no sea lógico, pero que en el amor que te tiene será el mejor consejo que te pueda dar para evitarte tropezones, caídas, sufrimientos y golpes de cabeza. Pero tal como es la naturaleza del ser humano, nosotros somos rebeldes. Y aun cuando el Señor actúa como un padre que es soberana y magistralmente más amoroso que cualquiera de ellos que están aquí, aun cuando Él brinda consejo, nosotros somos necios y rebeldes y vamos en contra de su voluntad. Así como un hijo, después de haber sido advertido acerca de aquel tropezón que vendría, pero él prefiere saturarse de la experiencia y aún quebrantarse las piernas cayendo en esa perforación, no tardará mucho tiempo en el cual salga llorando como un bebé, argumentando si hubiera escuchado, no tendría estas consecuencias. Bueno, yo te he dicho que Dios es infinitamente más sabio que cualquiera de tus padres. Y Dios no solamente tiene hijos que son pequeños, al menos en edad. Habemos algunos que aún después de 30, 40, 50 años de haber caminado en esta tierra, seguimos siendo los mismos necios y soberbios que implícitamente en su rebeldía siguen haciendo caso omiso de las enseñanzas, advertencias de un padre amoroso que lo único que quiere es que no caigas en tropiezo porque tendrás tarde o temprano las consecuencias de tu necedad. Bajo inspiración divina, Pablo
dejaría entendimiento no solamente a Timoteo, sino a cada uno de los seguidores, que dejaría escrito por interpretación divina. ¿Cómo es que debían de caminar? ¿Cómo es que debían de andar en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad? Por si tardo sepas cómo conducirte, Timoteo. Timoteo tomó consejo de aquella enseñanza, de cómo es que debía conducirse en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero al mismo tiempo entendemos que en aquellas regiones de Éfeso surgieron apóstatas, herejes, hombres necios que surgieron dentro de la misma iglesia, que por no seguir el consejo y anticipar y sobreponer su propia soberbia, tuvieron las consecuencias de cerrar su oído a la advertencia de Dios. El día de hoy, hermanos, lo mismo sucederá. Como pastor, no puedo negar que en ocasiones la frustración llega, porque domingo a domingo escuchas la palabra del Señor. Y en ocasiones observas cómo el consejo de Dios solamente confronta 30 segundos. Pero si tan solo abriéramos nuestro corazón al consejo de Dios, cuando nos habla directamente, hermano, el Señor te ama tanto que aun cuando esta carta fue escrita hace cientos de años atrás, aún sigue teniendo vigencia para tu vida. Deja pues tu necedad, deja pues tu soberbia, no importa cuántos años tengas. Escucha consejo de Dios en esta mañana y camina por llegar al final de esta carrera de una manera sabia y congruente. Antes de comenzar, quiero poner un ejemplo, porque no es lo mismo correr la maratón que correrla bajo las reglas estipuladas. Correr esa carrera nunca será lo mismo haciéndolo de una manera arbitraria que haciéndola conforme a la voluntad de las autoridades. Históricamente hay maratones en las ciudades y uno de ellos, muy famoso, se encuentra en la ciudad de Nueva York. Apenas el siglo pasado, estamos hablando de antes del año 2000, durante la época de los 90, llegando a los 2000, se celebró una de esas carreras, el Maratón de Nueva York. Una carrera muy extenuante, que para poder correrla y llegar hasta el final hay que estar sumamente preparado. Aún en ese momento esa carrera se corría por géneros, los que el Señor creó, hombre y mujer. Cuando llegó el ganador de los hombres, que por su complexión física llegan primero, las cámaras lograron percibir cómo este hombre venía agotado, sin un solo gramo de fortaleza, ya a punto de sufrir algo, pero satisfecho por haber cruzado esa línea de meta después de decenas de kilómetros en los cuales había invertido toda su fortaleza y para lo cual se había preparado. Pero lo que captaron las cámaras al momento que llegó la primer mujer fue algo diferente. Mientras este hombre había llegado sin un gramo de fortaleza y no podía ni siquiera argumentar palabras consecutivas para poder jalar aire, esta mujer llegó como la fresca lechuga y dando entrevistas. Por cierto, nada que enorgullecernos, esta mujer es latina. Poco tiempo después comenzaron a hacer una evaluación y lastimosamente se dieron cuenta que esta mujer comenzó la carrera, pero por un periodo de tiempo las cámaras perdieron noción de ella y mágicamente ella apareció una milla antes de concluir la carrera para poder estar en primer lugar. Ella no corrió la carrera de una manera legítima. El día de hoy
alrededor de 100 personas están hoy aquí corriendo la carrera de la fe. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo legítimamente? No lo sé. Pero el hacerlo de una o de otra manera tendrá sus implicaciones. A esta mujer, a diferencia del segundo lugar que legítimamente fue el primero, esta mujer que violó y rompió los reglamentos ciertamente pasó a la historia, pero como una abominación y un mal ejemplo al cual no tenemos que seguir. Hermano, que cuando partas de esta tierra, no seas recordado como la oveja negra o la basura de la familia, la cual portando un nombre de cristiandad, realmente no corrió la carrera de una manera legítima y por el contrario, es grato recordarte, pero no como un buen ejemplo, sino como alguien al cual no hay que replicar. Es en este sentido, hermanos, que Pedro está escribiendo a aquellos que estaban corriendo legítimamente la carrera de la fe y estaban teniendo las consecuencias del desgaste espiritual que conlleva el ser relegado, el ser insultado, el ser hecho a un lado por tu propia familia a causa de nombrar a Cristo como tu Señor. Es por eso que podemos decir que en este primer apartado que la prueba sí o sí, hermano, sí o sí, la prueba, la dificultad, el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero que sin embargo debe de ser un motivo de gozo. Por tanto, si sabes que la prueba va a ser algo implícito en tu vida como creyente, tienes que padecer como lo hace un cristiano. Tienes que padecer legítimamente. Dicen los versículos 12 y 13 del libro de Primera de Pedro, capítulo 4, el texto base: amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Algo que encontramos en los textos del apóstol Pedro es algo que vamos a encontrar en los textos del apóstol Pablo. Es algo que vamos a encontrar en los textos de los evangelios narrando la vida y las palabras de Jesucristo, de tal manera, hermano, que un evangelio barato, el cual te promete bienaventuranza, riqueza, satisfacción, llenura, falta de problemas, ausencia de enfermedades, es un evangelio barato, pero el cual no pertenece a Jesucristo. Algo dejó suma claridad Cristo. Algo dejó sumamente claro Pablo. Y es que a través de muchas tribulaciones tendríamos que pasar para poder entrar en el reino de los cielos. Del mismo modo, Pedro no está creando falsas expectativas. Pedro no está trayendo a colación ese evangelio barato de ven a Cristo y tu esposa va a regresar, ven a Cristo y las finanzas mejorarán. No, hermano, lo que está haciendo Pedro es dejando claro que el plan de vida de un creyente, sí o sí, de un verdadero creyente, no de los falsos, de un verdadero creyente, viene acompañado de dificultades, de sufrimientos, de dolores. Justamente en este mismo texto, pero en el versículo 4, dejaría claridad que hay una razón muy simple para que estos padecimientos lleguen. Si nosotros recordamos en el versículo 4, hay una noción muy interesante. Y esta versa sobre el hecho de que los gentiles que andan en concupiscencia, en pecado, en tanta suciedad, se les hace extraño que nosotros no corramos con ellos de la misma manera, y esto va a traer una consecuencia. Ellos al ver, dice el versículo 4, que no corremos junto con ellos, ellos tendrán una actitud hacia nosotros, y esa actitud es que nos van a despreciar. Implícitamente eso va a suceder. Cierto está, si eres un verdadero creyente. Si eres de los que se ocultan o de los secretos, no, hermano, ni siquiera eres creyente, eres cualquier otra cosa. Y estate tranquilo, congregante.
Si tú te avergüenzas del evangelio, no tendrás problema alguno. Pero Pedro le está escribiendo a los amados en Cristo, aquellos que no se avergüenzan de profesar su fe. Es entonces que Pedro les está diciendo y les está repitiendo nuevamente: no hay manera de que te pueda causar estos sufrimientos una sorpresa, porque te he dicho, te lo han dicho desde los antiguos, seguir al maestro traerá consecuencias. No puedes sorprenderte como si esto fuera un fuego extraño. Jesucristo lo habría advertido ya. Al menos en una decena de ocasiones dejaría elementos claros de que esta vida no implica pasarla bien, al menos por seguirlo a él. En el libro de Juan, capítulo número 15, versículo 18. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18, Jesucristo expresa estas palabras: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, entonces el mundo te amaría, porque tú serías de lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo que sucede con un verdadero creyente desde el tiempo de Cristo hasta la actualidad es que por ningún motivo, si su fe está bien cimentada, se empieza a ensuciar sus pies con suciedad, con porquería. Dejemos de lado esa tontería de cristianos carnales. No existe tal tontería, no existe así. Si alguno de ustedes tiene un pie en la suciedad, en el fango, en el estiércol, música pagana, chistes baratos, ver la mujer del prójimo, tener un segundo frente, discúlpame, no puedes adjudicarte el título de creyente. Eres gentil. Lo que me está diciendo las Escrituras es que ciertamente el no compaginar en el mismo camino que los gentiles va a traer desconcierto. ¿Tú por qué no haces eso? ¿Tú por qué no caminas de esa manera? ¿Tú por qué no estás en nuestros mismos negocios? Y al corto tiempo eso traerá repudio, traerá agresión, traerá burla. Jesucristo lo dejó claro. En el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 14, vuelve a reiterar lo mismo y lo encontraremos decenas de ocasiones. Yo les he dado tu palabra, hablando Cristo para con el Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, no puede haber un solo creyente, al menos que llegue delante de la presencia del Señor, que su vida haya sido una fuente de dos aguas. No puede ser así. No pueden brotar del mismo río agua dulce y agua amarga. No puede ser así. Es por tanto que Pedro, hablando a los amados en Cristo, usa esta palabra fuego en un término figurativo. No quiere decir que el fuego, literalmente, el proceso de combustión, va a llegar a nuestras manos, a nuestro cuerpo. Está utilizando este elemento que en su tiempo era muy usual para una tarea. El fuego usualmente haciendo referencia al periodo de prueba. Es una similitud de cómo lo utilizaban en aquel tiempo para actividades básicas como el poner a prueba el oro, refinarlo. Cuando una pieza no era en su totalidad de oro, simplemente no soportaría las altas temperaturas a las cuales era pasado, se desintegraría y entonces aquel forjador daría cuenta que aquello que le habían vendido como oro simplemente era basura. El utilizar el concepto de prueba con similitud del concepto de fuego, algo nos debe de quedar claro, y es que las Escrituras nunca nos dijeron que no íbamos a pasar por el fuego, jamás. No hay esa promesa, sí o sí vamos a pasar por la prueba a causa de Jesucristo. Pero lo que me dicen las Escrituras es que para los creyentes el pasar por el fuego es sinónimo de que no te vas a quemar.
a manera de un elemento de purificación y de un elemento de prueba, el fuego en la vida de un creyente es el medio para corroborar que nuestra fe realmente corresponde a ese tipo de fe que está cimentada en Cristo. Piensa en esto por un momento. Siglo I, un edicto del emperador comienza a dejar claridad que todos aquellos que no vayan y quemen incienso delante de la figura del emperador tendrían las consecuencias. ¿Sabes qué es lo que sucedió en aquel momento? Cientos de creyentes no esperaron ni un solo momento porque no querían ver trastocada su vida. Y entonces fueron y quemaron incienso delante de aquellas figuras. Aquel edicto venía acompañado de un documento que se te otorgaba una vez que habías pasado a quemar ese incienso, y entonces podrías ser libre en caso de que quisieran reprenderte. Otro segmento de aquellos creyentes prefirieron huir, esconderse en lejanas tierras. Y un pequeño porcentaje, solamente un pequeño porcentaje, estuvo dispuesto a traer las consecuencias de lo que aquello implicaba. Muchos de ellos fueron encarcelados, otros de ellos incluso fueron golpeados, pero aún con ello seguían firmes en su fe. ¿Qué es lo que hizo ese periodo de prueba para con los creyentes? Simplemente separar por medio del fuego y tratar de identificar quién en verdad estaba cimentado y quién no lo es. Hoy en día, hermanos, la situación no es diferente. En la vida de todo creyente, el momento en el que llega el periodo de prueba es el sinónimo de dar marcha atrás o de continuar adelante. Es el sinónimo de aún cuando alguno de tus miembros, espiritualmente hablando, se ha quemado, no es sinónimo de retroceder, sino de seguir caminando, sabiendo dónde está el objetivo central, dónde está puesta la mirada, dónde es donde tenemos que caminar. Hoy en día es sumamente preocupante escuchar cientos y cientos de casos que cuando no me dan lo que yo quiero o no satisfacen mis demandas o la iglesia no se amolda a lo que yo quiero, simplemente cambio de iglesia. Y esa es la peor aberración que puede haber. Veíamos una publicación el día de ayer, me la mostraban y decía, antes los cristianos amoldaban su vida a la palabra. Ahora cuando no quieren amoldar su vida a la palabra, simplemente amoldan su vida a otra iglesia. Y esto es preocupante. Porque, hermanos, nosotros no estamos pasando por persecución. Nosotros no estamos pasando por vituperio. A diferencia de otros hermanos alrededor del mundo, a nosotros no nos quiebran los dientes por profesar a Jesucristo. A diferencia de otros hermanos en Cristo, nosotros no somos ahorcados o llevados a la horca por motivos del evangelio. No, para mí es simple. La prueba es mucho más simple, ni siquiera yo le podría llamar fuego. Simplemente alguien no te saludó, alguien dijo algo que no te gustaba, alguien no se quiso acoplar a tus deseos y a tu carnalidad, pues es sencillo, te largas de la iglesia y ya. Y eso no está bien. No le podemos llamar prueba de fuego a eso. Ni siquiera le podemos llamar prueba, llamémosle carnalidad. Es por eso que Pedro está identificando que hay dos posibles motivos, y creo que hay más, pero Pedro está centrando su atención en que hay dos posibles motivos por los cuales llegas a padecer dentro de esta tierra. Bueno, el día de hoy veremos el que está centrado en el evangelio. Y la próxima semana veremos que también hay prueba y padecimiento a causa de tu necedad, a causa de tu terquedad, a causa de tu soberbia, a causa de tu pecado, a causa de tu engañoso corazón. Pero no podemos llamar periodo de prueba a las consecuencias que vendrán sí o sí por otra razón que no sea seguir al maestro. En este sentido, algo curioso que expresa no solamente Pedro, sino también el apóstol Pablo bajo otra vertiente, es que esto que para el mundo sería triste,
injusto, motivo de sacar las uñas, porque usualmente así es como actúa un carnal cuando viene el periodo de prueba. Como gato panza arriba, arañando. O sea, no estás conforme con que ya estás en el piso y estás panza para arriba. No, aún así, estando panza para arriba, sigues rasguñando. Esa es la manera en que actúa el mundo. Delante de la prueba o delante del oprobio o delante de la injusticia de lo que me hicieron. Así es como actúa el mundo. Pero lo que está dejando claro tanto Pedro, el apóstol, como Pablo, el apóstol, es que el actuar tuyo y el actuar mío no puede ser así. ¿Cómo es que sobrellevó la prueba Pablo, el apóstol Pablo? Nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, paréntesis. Si en este momento te dijeran, hipotéticamente, vamos a escribir como lo hizo Pablo, todas tus penumbras a causa del evangelio, ¿qué escribirías? Ay, me vieron feo. En mi trabajo no me hablan. Me dicen el aleluya. ¿En serio? Bueno, Pablo escribió en Hechos de los Apóstoles que a causa del evangelio, y no quiero decir que nosotros lo busquemos, hermano. De eso no se trata, de salir a buscar el ser martirizados. No, hermano, pero de verdad, cuando venga la prueba, tu actitud tiene que ser la de un creyente. Pablo, en Listra y en Iconía, fue apedreado y dejado por muerto. ¿Qué hizo después de que lo dejaron como muerto? Dicen las escrituras que se levantó, sacudió sus ropas y fue a animar a sus hermanos. Pablo, te acaban de apedrear, estabas muerto y tú te limpias tus ropas y vas a confortar a tus hermanos en Cristo. Sí, eso hizo. ¿Te imaginas a uno de los rebeldes en su posición? No, hermano, estamos out. Pero Pablo, sacudiéndose sus ropas, fue a consolar a sus hermanos en Cristo, diciéndoles que eso era necesario, que a través de muchas tribulaciones pasáramos para entrar en el reino de los cielos. Pablo se narra en el Hechos de los Apóstoles cómo es que fue llevado preso, estuvo en 2 ocasiones al menos preso a causa del evangelio. En otro segmento narrará que a causa del evangelio tuvo peligro de muerte, peligro en la mar, fue azotado, fue golpeado, fue vituperado, hermanos, de verdad. Y no solamente azotado, sino azotado por los suyos. En otro segmento, cuando escribe una de las cartas, una de las epístolas, yo hace poco le decía a mi esposa, cuando quiero un poco deprimirme en mi mediocridad, le digo, ay no, leo a Pablo y de verdad me da vergüenza. ¿Cómo es que escribe? Escribo esta carta porque todos me han abandonado. Todos. ¿Y cómo es que escribe este hombre? Que trae las marcas del evangelio y que sufre a causa del maestro. Voy a leer solamente un segmento, pero yo te invitaría a que leas todo el capítulo porque es hermoso. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, un solo versículo, pero te invito a que leas todo el capítulo 6 de Segunda a los Corintios. Después de haber narrado otras características, concluye que como creyente, dice, vivimos como entristecidos. Sí, claro, no está prohibido vivir entristecido a causa del evangelio, pero dice Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Si yo leo este segmento, me suena más a un pastor de la prosperidad. Que todo está bonito, que todo está lindo, que todo va bien, porque ciertamente el evangelio de la prosperidad sí saca a la gente de pobre, pero solamente a 4, que son la familia del pastor, ¿verdad? Pero aquí me está escribiendo un hombre que realmente no tenía un solo centavo, que tenía que trabajar para no causar pesumbre sobre los hermanos que en algún momento pudieran murmurar. Un hombre que realmente tiene las marcas de llevar a Jesucristo en su vida,
para el cual el vivir es Cristo y si muere será lo mejor que le pasa porque sabe a dónde irá. Pero yo en estas palabras no veo ni ansiedad, no veo queja, no veo agresividad, no veo contienda. No, hermano, estoy viendo un total gozo y un contentamiento en cualquiera que sea la situación que el Señor le hace pasar. Pedro está diciendo lo mismo a sus lectores: alégrense y la razón es esta, alégrense y la razón es esta. ¿Puede haber una razón para estar alegre en medio de la tribulación? Sí, hermano. Que de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros, no por Él. Él no pecó en esta tierra. Él se hizo pecado por nosotros. Que de la misma manera en que Él supo poner su cuerpo, su carne, siendo Dios dejó su trono y se humilló convirtiéndose en cucaracha. Siendo el Altísimo, el exaltado, dejó su trono para poder venir a dar su vida por ti. Pues ese sufrimiento no le correspondía. Bueno, el pasar por tribulación a causa del evangelio debe de ser un gozo, porque entonces somos copartícipes del mismo sufrimiento que tuvo nuestro Señor. Esto es un privilegio, esto es un honor para el cristiano, poder participar de los sufrimientos que su Señor tuvo a causa de nosotros mismos. De tal manera que cuando Pedro habla acerca de sufrir a causa del evangelio, creo que pueden venir a su mente que a causa de enseñar y predicar el verdadero evangelio vas a tener consecuencias, que a causa de bautizarse bajo los postulados de la cristiandad, incluso cuando tu familia no está de acuerdo, traerá consecuencias, que cuando enfrentas aflicción por el mismo Cristo dando testimonio, habrá consecuencias, pero que todo ello debe de ser un gozo por cuanto somos partícipes de ese mismo sufrimiento. Los apóstoles Pedro y Juan también tuvieron escenas de este mismo gozo en medio del sufrimiento. Las escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, antes del versículo 40, nos narran cómo es que ellos predicaban el evangelio en aquellos lugares donde no eran bien recibidos. Y después de haber sido amenazados por los mismos judíos de dejar de predicar en el nombre de Jesucristo, o si no, tendrían las consecuencias. ¿Sabes qué contestaron ellos? Mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Bueno, hermanos, muchos de nosotros somos tan baratos que preferimos darle gusto a los hombres y dejar a Dios a un lado. Preferimos mejor tener a nuestra familia tranquila a que se nos pongan crispy por seguir el evangelio, hermano. ¿Qué clase de seguidor eres? Si yo fuera tu maestro y viera tu manera de seguir, para mí no serías un orgullo, para mí serías una vergüenza. Alguien que está dispuesto a ocultar su fe, que no lo vean mal, para que no le digan cosas. Hermano, qué seguidor tan barato y miserable. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Pedro y Juan? El texto que estoy comentando nos narra el versículo 40. Dice que después de haber convenido con él, hablando de Pedro, dice que llamando a los apóstoles, después de azotarlos, no los azotó Pedro, los azotó la autoridad por negarse a dejar de predicar el evangelio de Cristo. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Cómo actuarías tú después de unos chicotazos que usualmente eran alrededor de 40 con instrumentos que rasgaban tu piel? ¿Qué harías después de eso? Hablando de los cristianos modernos, preferiríamos hacernos cualquier otra cosa menos cristianos. ¿Te das cuenta el grado de diferencia? ¿Qué hicieron Pedro y los apóstoles?
Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El de Jesucristo. ¿Qué sucedió de ahí en adelante? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es entonces que entendemos, hermanos, que el fuego ciertamente probará lo que es oro y lo que no lo es. Es entonces comprendemos que los periodos de prueba que el Señor permite en nuestra vida no es porque nos deteste, sino porque necesita fortalecernos aún más. Hermanos, a veces somos tan necios que pedimos, Señor, dame fe, dame fe, dame fe. Bueno, ¿estás totalmente seguro de lo que estás pidiendo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo va a llegar la convicción si no a partir de estar sumido en en la peor de las tormentas o de las tribulaciones, donde realmente tienes que afianzarte y creer que Él tiene el control? Es que es a través de esos momentos que el Señor fortalece a cada uno de los que le pertenece. Pero también es el medio por el cual los cobardes saldrán corriendo hacia atrás y preferirían no haber nunca estado en esa posición de cristiandad. Esto es como cuando en su sabiduría Dios permite que en la naturaleza haya tormentas. Date cuenta, los que vienen de costa saben que cuando viene la tormenta, para la gente que no somos de costa es lo más terrible, lo más feo que puede suceder. Esa cosa es horripilante. Y hay de nosotros si estuviéramos ahí, porque saldríamos corriendo. Pero para un costeño, aún esa tormenta tiene un sentido de ser. Y es que después de la tormenta tiene una funcionalidad, y es sacar la basura de lo que hay en el mar. Limpiar. No siempre la tormenta será sinónimo de que tienes un pecado oculto, de que algo sucede. No, hermano. La tormenta es provista por Dios. La diferencia estriba en cómo vas a actuar delante de esa tormenta, de esa tribulación. ¿Cuál va a ser tu comportamiento en medio de lo oprobio, en medio de la persecución, en medio de la burla, en medio de la mentira, en medio de la difamación? Esa es la diferencia, hermano. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros, bajo inspiración divina, el Señor ha dejado estipulado cuál debe de ser nuestro caminar en medio de estas situaciones que son comunes para cualquier ser humano. Y probablemente hasta este momento no has carburado aún el motivo por el cual tendrías que tener gozo. Hay una razón de peso para tener gozo o para tener terror. Comenzamos esta predicación diciendo que un mismo símbolo tiene diferentes percepciones y diferentes significados dependiendo de dónde te encuentres. Un ladrón, si le dicen ahí viene la policía, va a correr aterrorizado y va a sentir que el alma se le va. Pero alguien que está siendo robado, cuando le digan la policía está llegando, será el momento hermoso de ver la luz. Bueno, hermano, los motivos por los cuales un creyente puede estar en gozo pueden ser diferentes para un gentil, pero quiero centrarme en nosotros. Hoy en día nosotros sabemos que Cristo nació, que Cristo se encarnó milagrosamente, que su divinidad nunca se perdió. Nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que Él murió por nuestras faltas, que Él resucitó y más de 500 personas, testigos oculares, lo dejaron escrito. Hoy tendríamos suficientes motivos como para poder estar alegres, hermanos, y muchos de nosotros no es así. ¿Te das cuenta que en ocasiones, siendo creyentes, pareciera que traemos una diarrea intensa y nuestra cara es como de desagrado y decimos, ¿cómo deberías de tener gozo infinito y siempre traes tu cara? No es comprensible, hermanos. Los primeros creyentes se gozaban día tras día porque ¿sabes qué fue lo que estaba sucediendo?
Una a una las profecías ancestrales se estaban cumpliendo. Un ingenuo dirá, ¿qué? ¿Una profecía de que iban a nacer y morir y resucitar? No, hermano. A la luz de las escrituras nosotros tenemos que los primeros creyentes pudieron validar que más de 300 profecías se estaban cumpliendo sobre una figura terrenal llamada Jesucristo. Más de 300. Eso ni el mejor de los impostores lo pudo haber logrado. Ni el mejor de los impostores históricos pudo haber alineado más de 300 cumplimientos en su propia persona. Esto solamente puede ser un acto divino. Aquellos hombres estaban dichosos de ser partícipes de los sufrimientos de su maestro porque había dado cuenta de que las profecías estaban cumpliendo él. ¿Sabes por qué murieron con gozo? Porque en su cara podrías ver el gozo, realmente el gozo y no el dolor de panza que causa la diarrea. No, hermano, en ellos había un gozo tremendo al hablar, al caminar, al predicar. ¿Cuál era el motivo? Que de 301 profecías, ellos murieron esperando una sola: el regreso de su Señor. Tú y yo somos partícipes y nuestro corazón debería de estallar en gozo de saber que una sola profecía, una sola estamos esperando. Una sola, hermano. El regreso triunfal de nuestro Señor. Aquel que ciertamente partió como oveja, como un sacrificio. Y nosotros solamente esperamos que nuestros ojos vean que de la misma manera en que partió a los cielos, Él regrese nuevamente. ¿Cómo no puede estar mi corazón lleno de gozo si solamente espero una sola profecía, el cumplimiento de una sola profecía? Es por eso, hermanos, que un verdadero creyente puede participar de la tribulación y sentir gozo al saber que solamente espera un regreso. Y que cuando vea regresar a su Señor en su gloria, en su esplendor, en su poder, aquel día habrá llegado y no habrá más que esperar. Lo que Pedro está diciendo es que estas leves tribulaciones que nos llevan al gozo de saber que todo se está cumpliendo no es más que el preludio del gozo total que tendremos cuando nuestro Señor vuelva por su amada iglesia. Un reformador llamado Charles Wesley escribiría en un hermoso himno la percepción que él tenía del momento en el cual su Señor regresara. Charles Wesley escribiría este himno: ven del cielo descendiendo al triunfante Redentor. En su majestad tremendo aparece el Salvador. Aleluya, aleluya. Dios por siempre reinará. Jesucristo, Jesucristo, te adoramos en tu augusto tribunal. Gloria, honor te tributamos, Dios de siglos, inmortal. Porque Rey de los humanos, todo ser te adorará. El día de hoy cantábamos, hermanos, ciudad de Dios. Si no meditas esas palabras, estás muerto o muerta. Bien llevas el título de muerta. El verdadero creyente anhela esa ciudad donde hay gozo, pero no ese intermitente que tenemos en la tierra. Dice el himno, tendremos gozo por la eternidad. ¿Cómo crees que pasa la vida aquel maratonista cuando va a la mitad del camino? ¿Acaso no siente que sus piernas ya no le responden? ¿Acaso no siente que los calambres comienzan? ¿Acaso no siente que los pulmones ya no jalan aire? Ciertamente, hermanos, en aquellos que practican los maratones hay un momento mental que le llaman el muro.
Un momento en el cual dicen, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y cientos de maratonistas sucumben ante su propio pensamiento y ciertamente abandonan la carrera después de ese muro, antes de cruzar ese muro. Pero unos cuantos, solamente unos cuantos de esos maratonistas, después de venir esos pensamientos de manera interna, te siguen diciendo, 1 metro más, 1 metro más, 1 metro más, 1 metro más. Y cuando menos se acuerdan, han cruzado ya esa barrera mental y ahora vuelven a tomar el paso y están dispuestos a culminar la carrera de una manera perfecta y de una manera honrosa. ¿Cómo se encuentra tu caminar, hermano? Tus pulmones, al igual que con aquel maratonista, están jadeando ya porque no alcanzan a meter aire y sienten la desesperación porque todo el contexto dice que no van a terminar, que es tiempo de parar o incluso fatídicamente es momento de dar marcha atrás. ¿Cómo está tu vida, creyente? ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿La estás corriendo honrosamente o estás haciendo trampas? Pues déjame decirte que si estás haciendo trampas, tarde o temprano, el Señor sacará a la luz tus mejores trampas. Y no será honroso, será vergonzoso. Las Escrituras nos narran cómo es que en el día del juicio nosotros daremos cuentas de todo, absolutamente todo. De todo. ¿Cómo es posible que alguien pueda dar cuentas de todo, absolutamente de todo? Los científicos dicen que la mente o la conciencia del ser humano es como si tuviéramos un cuarto lleno de computadoras. Si no me crees, un día que tengas una discusión de tu esposa se va a acordar de 1492, cuando aún ni siquiera te conocía y tú traías una playera que no le gustaba. Nuestra memoria es tan grande que guarda todo. Dios nos ha dotado de esa hermosa memoria que recuerda absolutamente todo. Porque al final de nuestros días, aún de cada palabra ociosa, habremos de dar cuentas. Así es que, hermano, yo dije que íbamos a abarcar 2 versículos, pero creo que solamente nos quedaremos con el primero. Y quisiera ir cerrando al decir que, por tanto, es importante identificar cuál es el motivo primero de mis sufrimientos, de mis angustias, de mis pesares. Si mis pensamientos, mis sufrimientos, mis ansiedades no son a causa de Cristo, en primer lugar, no quiero decir que estés mal, pero yo te diría, está preparado, porque si eres un verdadero creyente llegarán. Más bien estaría preocupado si después de tantos años que has tenido en el Evangelio, sigues pasando desapercibido o desapercibida entre los cerdos. Estaría totalmente preocupado si siendo oveja, después de tantos años en tu percepción, sigues pasando desapercibido o desapercibida en medio de los cerdos, porque entonces algo no está bien. Probablemente creyendo que eres una oveja, jamás lo has sido. Considero que hoy es un buen día, hermanos, no para evaluar la vida del que está al lado, ni del que está atrás. Hoy es un buen día de autoexaminar mi vida. Al final de los tiempos, las Escrituras no dicen que tú vas a dar cuentas de la vida del pastor, o que tú vas a dar cuentas de la vida de su esposa, o que vas a dar cuentas de la vida del diácono, que no hizo las cosas como yo. No, hermano. Al menos por un momento, céntrate y sé bíblico. Al final de tus días vas a dar cuentas de tu vida sobre esta tierra. Si habrás corrido esa caminata y esa carrera de manera legítima como lo hace un creyente,
o si corriste haciendo trampa como lo hizo aquella mujer en el maratón de Nueva York. El correr legítimamente trae repercusiones. De la misma manera que correr ilegítimamente traerá sus consecuencias. Hoy es un buen día para meditar cómo venimos corriendo y clamar a Dios por misericordia. Más vale perro vivo que un león muerto. Así es que mientras tengas vida, hay esperanza. Clama por la misericordia del Señor. Que la gracia, la paz y sobre todo la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros.